imagino que escuchó estos audios y que también, mire, más que indigna, duele con la cantidad de recursos que necesita, sobre todo las personas más pobres de nuestro país, y se engaña de esta forma. ¿Qué opinión tiene usted de Camila Polizzi después de esto? Primero, decirte que igual que me imagino todo Chile, estamos indignados con una situación que es una burla en el uso de recursos que tienen que llegar a la gente más necesitada. Aprovecho también de pedirles disculpas por la conexión, la verdad que un poco rústica, pero, sí, pero llevo 1h40 arriba del auto, desde Puente Alto para llegar al canal, y la verdad es que aprovecho, de mostrar de nuevo el serio problema de conectividad que tenemos desde nuestra comuna y por qué peleamos tanto porque se saquen las barreras de la autopista que te dejan pegado media hora para entrar y salir, y a veces más en la mañana o en las tardes. Pero volviendo al caso que estamos viendo, creo que ya es la verdad aquí. Estamos frente a un grupo que pareciera que se pusieron de acuerdo para, a través de los fondos públicos, enriquecerse de manera ilegal. Creo que estas cosas tienen que ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Ojalá que las personas paguen con una sanción penal esto, porque necesitamos también que la ciudadanía entienda que no van a existir dobles estándares para perseguir la delincuencia, y en este caso es una delincuencia de cuello y corbata. Es que así como perseguimos el narcotráfico, también tenemos que perseguir este tipo de delitos. Es que es importante lo que hizo usted, alcalde, porque resulta que ella tenía la convicción de que no estaba relacionada directamente con la responsabilidad de la fundación, ni tampoco de la OTEC. Entonces ella se la sabía por libro. Usted dice, claro, delincuente de cuello y corbata ahora no usará corbata, pero resulta que son delincuentes que tienen muy buenos nexos. Porque, claro, ellos reciben la plata, pero ¿quién les da la plata? Y ahí está el problema. Pero mira, ahí a mí me preocupa mucho una frase que le escuché al ministro Marcel el fin de semana, el domingo, en el programa de su mismo canal, Mesa Central, cuando lo entrevistan, claro, y él dice... mira, lo tengo escrito textual en el celular, pero como lo estoy usando ahora para la conexión, pero en definitiva él dice que desconoce, cuando le preguntan sobre los mecanismos para eximirse de los controles, ¿ya? Él dice que él desconoce esos mecanismos. Entonces a mí me llamó la atención el fin de semana, y pasó colado en todos los medios, y me llamó la atención que el mismo ministro de Hacienda, que es el jefe de la directora de presupuesto, después de 2 meses de este escándalo, alegue que desconoce cuáles son los mecanismos que están usando. Es que es muy grave. Pero miren, si al final los audios, entre otras cosas, ahí se nos fue el alcalde. Uno de las cosas que revela fuertemente el tema de los audios que acabamos de escuchar y que fueron revelados anoche en exclusiva por Tele 13, tiene que ver de un modus operandi más allá de las palabras que usa, bueno, un lenguaje espantoso, pero más allá del lenguaje... es el mecanismo, y es el mecanismo que todos pensábamos que alcalde, ya lo tenemos de regreso. Es un mecanismo que todos en algún minuto suponemos, pensamos, dijimos, ¿será así? Pero parece, los audios lo que revelan es que es así, es un mecanismo, es una forma de operar, ¿o no? Quedó clarísimo. Por eso a mí me preocupó, Repe, oye, feliz cumpleaños. Gracias, alcalde. Oye, 40 y siempre... Así como el alcalde. 40 y siempre, tal cual. De aquí no cumplo más. Claro, compadre. Bien. Oye, solo decirte que a mí me llamó la atención porque cuando escuché al ministro, yo hubiera esperado que el ministro, después de 2 meses, se hubiera instruido con relación a cuáles son los mecanismos que están usando para robarle la plata al Estado. Pues, ¿me entendido, no? Entonces, y que lo hubiera cambiado y que hubiera hecho una propuesta concreta para modificar esos mecanismos. Entonces... yo a él le tengo una gran valoración, creo que es una persona seria, creo que es una persona que ha demostrado gran capacidad, pero en este caso creo que el gobierno en su conjunto, al no presentar querellas, al no ponerse, ¿no es cierto?, de verdad. Yo recuerdo que el presidente una vez dijo que iba a ser como perro contra la delincuencia, y yo creo que este tipo de delincuencia también amerita que seamos perros, porque la gente está perdiendo la confianza en la democracia. Cuando tú ves las encuestas que dicen que la gente está dispuesta incluso a perder sus libertades para enfrentar la delincuencia, aquí tienes, ¿no es cierto?,
una delincuencia que está socavando la confianza en las autoridades públicas, en la institucionalidad, y que es igual de grave que la delincuencia del narco, que es terrible también y muy violenta. Sí, No, sí, sí. alcalde, tiene razón. Es un tipo de delincuencia que está socavando incluso lo que la gente puede pensar o todavía rescatar de los políticos. Y aprovechando aquí que está el diputado Raúl Leiva, le quiero preguntar por eso mismo, porque cuando escuchamos los audios, es un nivel de persona que, mire, prefiero no calificarlo. ¿Cómo lo ve usted, diputado? Mire, junto con saludarlo, yo estoy, al igual que todos los que ustedes están viendo el programa, y ayer Tele 13, indignado. Porque en Talagante por lo menos decimos que yo prefiero a un sinvergüenza con un carepalo, por decirlo suave. Y lo que demuestran estos audios es una colusión absoluta para defraudar, subestimar a aquellas personas más humildes a quienes se pretende ayudar, instrumentalizarlas y no tener... porque estos para mí son delitos, lo tiene que investigar la Fiscalía, pero son delitos y que me dicen sanciones. Yo también echo de menos un rol más activo en este caso. Con estos audios yo creo que la Fiscalía, si no los cita a declarar o no los manda a detener, le pega en el palo, porque efectivamente esta colusión... Con estos audios son metiste una graves. querella del gobierno. Es que el gobierno se puede querellar, es el Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa. Pero ya está el Ministerio Público, hay una autodenuncia, hay una maquinación. Y lo que a mí me parece más grave es que como que uno entiende estos audios que ellos obran sobre seguro. ¿Cómo nos repartimos? Claro. Porque aquí hay dos botines y eso hay que dejarlo medianamente claro. Ellos dicen cómo nos repartimos esa es la después, intención, cómo esa es vamos la ahí. intención. Hagamos lo que tenemos que hacer y después la repartimos. Pero hay otro botín, que es el que subyace a toda esta problemática. Un botín electoral. El barrio norte en Concepción es un bolsón electoral muy importante. Y seguramente lo que va a revelar Tele 13 hoy en la noche, es que, y esperamos todos verlo con mucha ansia, es que efectivamente ellos estaban preparando este escenario como una forma de financiamiento de la política, del ejercicio político, no solo hacia otros barrios, como decía, sino que hacia otras regiones. Y eso es lo preocupante, por eso el acento es tan importante en esta materia. Ojo que aquí no hay solo un lucro. Esto no es solo para llevarse plata para la casa, sino que también generar, digamos, lealtad o bolsones electorales, Claro. cooptar electoralmente. Eso es lo que yo siento, porque efectivamente cómo se van coludiendo, porque la investigación tendrá que establecer cómo llegan a sacar estos 250 millones de pesos. ¿Quién los llama? Si ya no fue un concurso público, es una asignación directa dado lo laxa. Los audios revelan que el administrador, ella lo dice. Claro, porque cuando estos son unos delincuentes, en mi opinión, que salen pillados. Oye, quedó la embarrada, ¿qué hacemos? ¿Cómo la arreglamos? Porque ellos, esta es una opinión personal, solo elucubro, efectivamente sacan recursos hacia Sautec, con eso nos repartimos, pero lo más complejo de la formulación del proyecto es que tú tienes recursos para, oye, pintemos lo que haya que pintar, pongamos los postes que haya Claro, que con poner. una pequeña inversión. Ese es un en este costo robo. que justifica, Sí. entre comillas, el desarrollo del proyecto, pero el botín en recursos, en lucas, que es lo que van a repartir, es la capacitación. Porque pintar bancas en Claro, el ítem de 2 es millones y medio. que es Ahí una está inversión mínima. el delito de exacción ilegal. Ahí se está defraudando al fisco. Absolutamente. Pero ¿quién hace ese proyecto? Si la culpa no solo la tiene el chancho, sino que el que le da la fresta. Absolutamente. ¿Quién saca las Mire, lucas de ahí? es tanto- ¿Quién le hace ese proyecto? ¿Qué abogado? ¿Qué auditor interno? Y ese es el problema que tenemos. Mire, diputado, es tanto que además la indignación no llega ahí. Después de escuchar los audios, saber cómo se manejaba esta gente, que además es una conversación entre delincuentes, derechamente. Mire, por favor, este WhatsApp, porque aquí también hay un elemento que no le habíamos puesto atención, y es lo que dice la gente. Dice: y para colmo de males, la señorita Polisi será defendida en tribunales por la Defensoría Penal Pública. ¿verdad? Es decir, todos los chilenos pagaremos su defensa. Es muy cara de palo. Eso nos dice la Mónica de Por no decir Peñalolén. otra cosa. Oye, Oiga, si pero usted se da toda cuenta de la algo, razón. por favor, Pero escríbanos. ahí tienes dos cosas. Uno, porque yo creo que ni el libretista más ingenioso de la madrastra se habría ocurrido esta trama, porque tiene de todo. Hasta se pelean con la pareja y no se pelean con la pareja. Pero aclarar dos cosas. No coincide el hecho que la Defensoría Penal Pública suma a la defensa como imputados en este proceso, pero a su vez ella contrata un abogado para interponer una querella. Claro, ¿tiene plata para eso? Y no. Ahora, para la tranquilidad... Pero eso debería eso el tribunal
debería lo tiene que decir, ponderar. oiga, usted tiene recursos para su propio abogado, la defensoría es para la gente que no tiene recursos. La ley de la Defensoría Penal Pública, 19.778, si no me equivoco, artículo 35, establece que todo imputado tiene que tener un defensor. Eso está garantizado. Pero para que sea gratuito, él tiene que estar en el registro social de hogares dentro del 90% más vulnerable. Si no, hay un tarifario y se le cobra. Y somos varios los que nos vamos a preocupar de que efectivamente se le cobre. Porque aquí tenemos unos sinvergüenzas que además no pueden ser sostenidos o defendidos con recursos de todos los chilenos. Además, porque pero si por tienen ejemplo, plata para comprar lencería, tienen para ir a comprar lomo, bueno, paguen su defensa. Si la plata no está en su cuenta corriente, si ella demuestra que no tiene propiedades, no tengo idea, podría quedar bajo el 90 y ahí... Sí, pero tiene que estar inscrita en el registro social de hogares, pero eso es lo importante en mi opinión, porque vienen los Panamericanos, esto es un deporte olímpico, les vamos a pegar. Esto va a seguir avanzando y profundizándose, en mi opinión. Por eso debemos ser capaces de reaccionar de una manera pronta para ponerle coto. Por eso, así como en Kimun, en los lagos, se detiene a los implicados, con estos audios uno entendería que la Fiscalía también manda... O sea, tiene que actuar. Obvio. Uno está esperando que actúe y uno está esperando Porque que todo el sistema, diputado, disculpe, que todo el sistema, o sea, cuando hablamos del todo el peso del sistema sobre los delincuentes, tiene que ser todo el peso. O sea, el tribunal, cuando esté frente a la señorita Polici, el señor Polanco, quienes finalmente se citen, tendrá que no solamente operar, digamos, la cosa cuantitativa, sino que también tendrá que juzgar respecto con el criterio de decir, usted quiere un defensor penal público, sin ningún problema, pero tiene que pagar esto. Pagarlo. Lo que pasa es Esto que tiene que pagar porque los chilenos no van a pagar su defensa cuando se le está acusando de fraude al fisco. estas son señales, Repi, coincido contigo, que tiene que dar el Estado en la persecución Estado. criminal. Completa. Y por eso el Ministerio Público también tiene que cobrar, también tiene que dar una señal. Porque el único que actúa, o la única que actúa, es la señorita Polici. Se victimiza, no me molesten, por favor, interpongo una Tiene querella. una manipulación impresionante. Entonces, aquí estamos frente, en mi impresión, a personas que no son amateurs en estos cuentos, que efectivamente tienen un desarrollo porque se han coludido con la... esto lo tienen que investigar obviamente todo el Ministerio Público, pero la información pública que uno conoce es que esta maquinación para no solo arrendar esta fundación, luego esta OTEC, comprarla, salir de la propiedad, entregársela a otro, porque la pregunta que uno también se hace es, bueno, ¿quién graba estos audios? No, bueno, pero... Debe ser, ¿quién entrega estos audios? Exacto. Uno entendería por la información Y hay que dos el propio opciones. Matías Godoy, un socio que sale pillado. No, pero y además que esta maquinación está fuera del gobierno regional, pero tiene tentáculos adentro. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Por eso, esa vinculación yo creo es el principal objetivo de investigación del Ministerio Público, cómo esa asignación directa llega a estas personas. ¿Quién hace el nexo? Estamos detrás y eso tiene que investigar. Uno podría entender de un botín político, de una nueva forma de financiar la política. Por eso debemos ser tan estrictos y por eso el repudio tiene que ser transversal. Aquí no hay matices. No hay matices. No hay Oiga, matices. diputado, mire, hay mucha gente que se está sumando hasta ahora a la conversación y queremos... ¿Quieren sorprenderse una vez más? Bueno, Aquí escuchamos uno de los audios, mire. Por eso yo pienso que tú deberías tener el tema del manejo de la tarjeta. Yo sé que te vas a pasar plata porque yo pienso que con los 5 millones que hay en la tarjeta no alcanza para hacer lo que hay que hacer, que las luces, las cámaras y aparte de que no alcanza, yo tengo que transferir la plata de la fundación, porque no puede quedar plata en la fundación, por lo tanto yo transfiero la plata, tú con la tarjeta, no por una razón evidente, que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Transfiero toda la plata a la cuenta del hotel, tú te quedas con la cuenta del hotel, se hace lo que hay que hacer y después lo que quede, conversamos si quieres dividirlo, cómo nos vamos a ir, eso después, ¿me entiendes? Pero primero que hagamos lo que hay que hacer. brutal. ¿Cómo nos vamos a ir, alcalde? Eso denota un par de delincuentes repartiéndose las lucas. Si nos deja sin habla. O sea, es que esto, mire, hasta que no resiste análisis, es lo que es, delincuentes. ¿Cómo lo ve usted, alcalde? Qué bueno que alcanzó a llegar. Sí, oye, Y lo recibimos con este audio. la tecnología es extraordinaria, ¿eh? La verdad es que la pandemia nos enseñó que podemos conectarnos. Y nos enseñó a grabar también, porque si no, no podríamos tener este audio. Ya. Oye, pero excelente.
Yo felicito. ¿Quién hizo estas pesquisas? Sí, el equipo de investigación de Tele 13. ¿Sí? Ya, buenísimo. Oye, solo decirle, a ver, yo también creo que estamos frente a delincuentes. Lo único que pido es que todo el sistema completo se alinee en castigar rápidamente estas conductas. Ya, pero que usted, ¿qué y le en pasa? corregir las cosas que hay que corregir del sistema. ¿Qué le pasa en la guata? En la guata cuando escucha esto. Y después vamos a ver cómo nos vamos, pues cómo nos repartimos. Mira, había un concepto que suena, no sé si es muy conocido, pero me enerva. De verdad, se me revuelve el espíritu porque, honestamente, cuando yo veo la necesidad que hay en la calle, yo ayer le decía al presidente de la República, cuando él estuvo con el anuncio de la línea 9, no seamos autocomplacientes con la CACEN que dice que disminuyó la mitad la pobreza, ¿verdad? Porque tenemos 4 millones de personas sin plata para las jubilaciones en su sistema de ahorro. Tenemos la mayor cantidad de personas en campamentos desde el retorno a la democracia. Hay gente que cruza Argentina para comprar los alimentos porque no le alcanza para comprarlos en Chile. Entonces, no seamos autocomplacientes y te encuentras con que la plata del Estado se la están robando sinvergüenzas como esta señora Polisi. Entonces, evidentemente, lo que necesitamos aquí son varias cosas. Primero, obviamente, castigar a fondo esto y rápidamente, que no se demore el castigo. Pero también corregir lo que está mal. Y a mí me sorprendió, y se lo decía desde el auto, que el ministro Marcel, en el otro estudio aquí del canal, el domingo, Central. en Mesa Central, y pasó piola. Nadie reparó en que el ministro, después de 2 meses, diga que desconoce los sistemas de exención, ¿no es cierto?, de los controles, ¿no es cierto?, de la normativa. Y a mí me parece que el jefe del erario público, ya de las lucas, el ministro de Hacienda, ya debiera de estar implementando con la DIPRES mecanismos más exhaustivos de control. Ni siquiera volver a que tengan que tener 2 años de antigüedad las fundaciones, porque esta sinvergüenza dice como que, en realidad ahora vamos a zafar porque como ya se cumplieron los 2 años. No, necesitamos sistemas todavía más estrictos. Sí, hay un sistema estricto. Con la PRI lo hemos conversado y con Francesco también de la crisis moral. ¿Por qué uno dice crisis moral? Lo primero, están robando la plata de la gente más vulnerable del país, digamos. Segundo, crisis moral porque uno ve que si tú abres la ventana, esto es igual que un barrio, si tú abres la ventana y ves que se te empieza a meter gente por la ventana, lamentablemente vas a tener que tener la ventana cerrada y con reja. Acá parece que nosotros en Chile, o la gente que se mueve por lo menos en estas esferas de la política, da la sensación de que no se puede abrir ventanas. Porque, por ejemplo, con mucha nobleza nos explicaba que la decisión de la DIPRES de flexibilizar las transferencias directas para que efectivamente se gaste la plata, ¿no es cierto? Pero resulta que esa es la ventana que se abrió y de antes ya se estaban metiendo, porque no fue este año, sino el año pasado, pero antes ya se estaban metiendo. Y esto, lamentablemente, lo que nos revelan los audios es que viene desde lo más cercano del gobernador. Tal cual. Pero aquí O sea, viene muy arriba esto. Tú tienes tanta del razón, administrador. porque hay que distinguir 2 cosas. Aquí lo que también está en juego es el proceso de descentralización. Los gobiernos regionales electos democráticamente. ¿Te fijas? Sí, y por eso es tan preocupante. Porque aquí suceden 2 cosas. Primero, esta politización exacerbada sin los controles adecuados produce que efectivamente cuando asume un gabinete, y esto da cuenta de la falta de la estructura rígida de la administración pública, ¿qué es lo que hace? El gabinete o el gobernador, la autoridad de turno, el Ceremi, se rodea solo de la gente de confianza política y deja de lado a los funcionarios públicos de carrera que hacen tremenda pega. Eso pasó en Democracia Viva, eso pasó aquí también porque no hay controles, ¿te fijas? Porque se politiza. Y por eso es necesario estructurar estas rejas que dices tú. Primero, la ley de presupuesto del año 2024, que ya se está tramitando, colocar muchos más cerrojos, ser mucho más certeros, pero también 2 cosas que son sumamente importantes. Primero, la trazabilidad de los recursos. Claro. ¿Dónde están? Lo que nosotros hemos propuesto en un proyecto de ley, que todo quien ejecuta, lo presentamos ahora, todo quien ejecuta recursos públicos debe hacerlo en una cuenta corriente única fiscal del propio Banco del Estado, cosa que tú hagas un seguimiento, como pasa en el CERVEL, de cada giro que se realiza, sea más trazable. y que además no tenga secreto bancario para la Contraloría General de la República y también para quien entrega esos recursos, que es fundamental. Y otra cosa que también es importante, que ya está vigente con la nueva ley de delitos económicos, con las colusiones. Todos estos escenarios o todas estas actos de corrupción que hemos conocido en lo público y en lo privado, recordemos Los Pollos, Penta, Vitacura, se dan
porque hay alguien que está insatisfecho, aquí también, como el señor Godoy, que hace la autodenuncia, y se destapan estos procesos. El pollo y el confort, Si no, no hubiésemos ¿cómo se enterado logra? nunca. Por delación compensada, porque efectivamente quien denuncia un acto de corrupción tenga algún grado de inmunidad en el tratamiento. O sea, Y eso claro, nos va a permitir... es un atenuante, básicamente. Hoy día solo es un atenuante. Entonces eso nos va a permitir que muchos de estos temas se destapen, como ha sucedido con las colusiones. Ya, y ojalá que así sea. Porque el problema de fondo es que se ha perdido el respeto Oye, por las platas públicas. Pero Mira, absolutamente. Pero igual deme déjame un agregar segundo. algo. Deme un segundo, porque la gente está también participando en esta conversación. Y qué importante es escucharlo. En este caso los vamos a leer. Ahí está nuestro WhatsApp. Miren, por favor, este mensaje. Dice, buenos días, creo que la Fiscalía está actuando muy lentamente, ya que esta señorita delincuente puede perfectamente salir del país, ya que no está ni siquiera como imputada. Y ¿sabe qué? Tiene toda la razón, porque resulta que ayer la veíamos libremente, hay 200 millones de pesos perdidos, y resulta que ella no tiene ninguna medida cautelar todavía, ni siquiera formalizada. No, claro. Pero soy una víctima en esta historia. Recuerden ustedes, la querella que ella interpone se plantea como una persona engañada. Y además cuando enfrenta las cámaras, las 2 veces que la hemos visto, insisten que está siendo amenazada y que está completamente ubicable para responder todas las preguntas de la justicia, no de la prensa. Y estamos hablando de platas públicas, en donde más tenemos que poner atención Muy y más delicado, resguardo. Una vez que ya... Aquí hay algo importante eso que quiere agregar. decir que supongo yo que la Fiscalía no tiene los antecedentes suficientes como para formalizarlo por ahora. Yo Mira. creo... Ay, ¿Qué cree? Yo creo tal como señor Kimun. Acuérdense, en Kimun 1.200 millones. Alguien declara a Ancalao y el presidente, oye, nos gastamos pagando deudas. Este antecedente en manos de la Fiscalía... Estos audios, claro. Pueden actuar de debieran... oficio. No solo con los allanamientos que han hecho, acuérdense que Martínez, el administrador, incluso le encontraron hasta problemas en su casa, pero cítenlos a declarar, o por último, para un adecuado resguardo del proceso, y lo establece el Claro. Código Procesal Penal, tú debieras determinar la detención de estas personas y la imposibilidad que se comuniquen entre ellos. Claro. Porque ese es un elemento grave que puede socavar el desarrollo de la persecución criminal. O a raíz de la colaboración, comillas, que está dando con la justicia, la estrategia de la Fiscalía puede ser a través de ella, Claro. encontrar Más. cuántas otras manzanas podrías ahí, y particularmente en el aparato de mire, Estado. Entonces, en el quizás gobierno regional, sí. por ahí van más lento con ella. Diputado Puede ser. alcalde, vamos a hacer una pausa. Y al regreso vamos a escuchar más de estos audios para que también entender cómo se manejan estas personas, que tal como dice, y seguramente usted también piensa en la casa, son delincuentes. Vamos y volvemos. Ya. ¿Qué vemos? Don Francesco. Francesco. Uy, si no han parado de conversar en los comerciales. Uy, Una sí, simpleza. es que estamos aquí analizando toda la situación. La verdad es que es bien impactante. Yo simplemente les quería agregar un dato. Para endulzar. Y para que endulcemos un poquito la situación. Hoy, Cuando empieza... el lunes parte la dieta. Oye, según la querella, porque va a pasar a escuchar nuevamente un audio, según la Yo querella lo haré. de Camila Polisi, cuando inicia el caso de Democracia Viva, es cuando ella empieza a darse cuenta, particularmente presionando a quien no sé si hasta a esa altura seguía siendo su pololo o ya era su ex pololo, que es el señor Polanco, pero a raíz de eso ya empieza a darse cuenta, según la querella, que está siendo traicionada, a raíz del caso Democracia Viva. Ya. Entonces, tiene que ver con justamente el mismo periodo en que quizás se dieron estos audios. Escuchemos el ¿Les parece? audio para que nos quede más que claro. A ver. Recuerda. Evidentemente, con el nunca pensamos, yo nunca pensé que iba a quedar la cagada que quedó con el tema de las fundaciones, y ahora andan todos perseguidos y quieren ver la hecha. Entonces, Son capacitaciones. No dice que va a quedar pintado. hay que hacer una ceremonia de cierre donde se le entregue un cartón a alguien que diga capacitación de, no sé, de seguridad ciudadana, de mi barrio, no sé qué, del barrio nuestro, de lo que sea, los nombres de los talleres. ¿Qué tal? Alcalde. En chileno y corta carerraja. Sí. ¿Qué te digamos? O sea, el carerrajismo total. O sea, ahora va a inventar los cartones para zafar. O sea, mira, qué bueno que quedó registro para que no pueda zafar. ¿Me entiendes? Porque lamentablemente tenemos un sistema garantista que hace muy difícil conseguir las pruebas, ¿ya? Como Claro. para poder condenar a la gente. Pero este audio ¿Ya? es Tú sabes, por ejemplo, que en el tema de los secuestros, justamente Chile está muy al debe en la normativa, ¿ya? Y no me voy a salir del tema este ya, pero solo contarte que ahí tienes una muestra, cuando han crecido los secuestros en nuestro país, cuando han crecido los homicidios, y también crece la cantidad de personas desconocidas que son homicidas, ¿ya? Tienes
la tormenta perfecta. O sea, crece la cantidad de Alcalde, homicidios y pero- además crece la cantidad de gente Pero déjeme sin castigo. Déjeme ir a un punto clave de este audio que escuchábamos recién, porque yo les decía que todo se empezó a empeorar después de Democracia Viva. Bueno, este audio da cuenta de eso y de una cuestión mucho más delicada. Cuando ella dice esta cosa como van a venir a revisar, es porque en el mecanismo original probablemente ellos estaban clarísimos que aquí nadie los iba a presionar, nadie les iba a preguntar fiscalizar? por nada, absolutamente, no iba a Los pasar que se nada. están poniendo nerviosos son los de la gobernación. Exacto, Repe. Para allá quería ir. En el fondo, ¿quién se puso nervioso? Los enlaces que tienen en la gobernación, que al menos, según la querella, son dos, que sería el administrador y también la persona de la división social que les dice, incluso, hagan una OTEC. Eso todo viene, según ella, de la gobernación. Pero el punto es ese. O sea, después de la Democracia Viva y para adelante, se acaba el plan perfecto. Y ahí está el nerviosismo que vemos. Y ahí está el plan B de los cartones. Es que degrada tanto no solo la función pública, sino que ellos como personas, fíjate. Que aquí yo quisiera tomarme solo un momento. Aquí siempre en cualquier problema uno trata de sacar un provecho político y eso es consustancial a la política. Pero mucha gente dirá y me han dicho, oye, pero ¿por qué están tan de acuerdo, por ejemplo, en el caso de Germán Codina, que es RN y tú que eres socialista? Porque si no somos capaces de unirnos, los que trabajamos en la función pública, en contra de estos ladrones y pelotudos, O sea, los usted coincide pelotudos con el terminamos siendo calificativo del nosotros, alcalde. obvio. Nosotros debiéramos con fuerza sacar a esta gente que no corresponde, que está lucrando no solo con el erario nacional, sino también jugando con las expectativas de la gente. Yo también fui alcalde. El audio es bravo brutal. cuando dice, entonces hagamos una cualquier ceremonia, weá nomás, y claro. le pasamos un cartón que diga que... Y le llevamos una tortita. Que sabe que seguridad, juega con la ilusión de la ese es el gente. tema, ese es el tema. Nosotros que hacemos, y sobre todo ahora, Germán, que hacemos política a escala humana, que estamos con el ciudadano en terreno, cuando viene la municipalidad o viene la gobernación, porque este es un tema de gobiernos regionales, y te dice, oye, lo voy a capacitar, ella se cifra esperanzas de que voy a mejorar mi calidad de vida. Claro. No solo en mi entorno, me van a capacitar, y se le entrega seguramente impreso en una impresora a color, un cartoncito certificado. Mira, ese es el nivel de juego. Por eso estos brutos, por no decir otra cosa, que sacan recursos. ¿Y cómo sacan los recursos? A través de las denominadas capacitaciones. Porque lo que es fiscalizable y controlable son los postes, la cancha, la pintura. Y las lucas, ¿dónde las sacan? ¿Dónde allegan esos recursos? A través de estas pseudo capacitaciones que no tienen control ninguno. Por eso ellos despiertan, se dan cuenta que en Democracia Viva, gracias a la denuncia de los funcionarios de la Seremi de Vivienda, quedó la embarrada, oye, pongámonos. Y estos eventuales delincuentes, pues uno tiene que ser cuidadoso también, vienen y se ponen de acuerdo cómo lo repartimos, cómo zafamos. Esta es una mafia. ¿Y cómo que repartimos? ¿Y cómo repartimos? Sí, es brutal, porque a la vez nunca pierden un minuto de con cuántas lucas se quedan. Claro. Porque uno diría por último, oye chiquillos, nos pillaron ya, gastemos la plata bien. Hagamos la Esto pega. no corresponde, O devolvamos hagamos la la pega, plata. devolvamos las lucas. No. ¿Cómo seguimos defraudando Claro. y cómo nos salvamos nosotros? Ya, pero chiquillos? ahí, ya, Cuando pero ya aquí, tienen la ya, plata pero del barro. aquí también hay Sí, temas bueno. que son sumamente importantes y a mí me gustaría complementar, porque estando de acuerdo en el fondo, aquí también surge la urgencia de las querellas. ¿Por qué las querellas son importantes? Porque las querellas, por ejemplo, ustedes logran una grabación a través de un mecanismo de investigación del canal, ¿ya? Pero estas grabaciones las debería haber logrado la fiscalía. ¿Quién las debería haber logrado? Con alguna diligencia que se le haya solicitado. En las querellas tú pides diligencias. Tú dices, por favor, intervenir, por favor, ¿me entiendes o no? Y ahí el fiscal Requisar instruye teléfono. todas estas cosas. Y por eso también lo que llama la atención es que no se pongan querella y empiecen a desaparecer computadores de todos lados, ¿no es cierto? Y empiecen a suceder todas estas cosas, cuando en realidad las querellas debieran ser las que justamente atajaran la posibilidad de perder evidencia, ¿me entiendes? Entonces, aquí tenemos que poner mano dura, necesitamos que el gobierno de verdad se involucre firme, ¿ya? Y que no sean solo declaraciones del con estos presidente, audios- lo que dijo ayer, sino que haya acciones Sí, pero para alcalde, perseguir las pero responsabilidades. Es súper importante una cuestión. En el caso de Karen Rojo, ¿se acuerdan? Que fue condenada a 5 años de cárcel efectiva, 5 años y un día, por apropiarse una plata. Veintitantos millones de pesos. millones para hacer un estudio sobre su próxima campaña con recursos del municipio. Resulta que ahora uno legítimamente dice, bueno, y con estos audios la fiscalía podrá hacer algo, digamos, porque esta señorita puede agarrar un avión y mandarse a Por cambiar ejemplo, a cualquier lado. Por ejemplo, en Kimun lo hizo, pero ahí yo quisiera tener, vuelvo un matiz como operadores del sistema. Yo no sé si es bueno querellarse, pasa con Democracia Viva.
¿Qué pasaría aquí? Primero, no cualquiera se puede querellar, sino que tienes que estar legitimado activamente, porque los organismos públicos tienen que ceñirse a la ley. No puedes querellarte por algo que no te lo permite la norma. Este es un problema del gobierno regional electo y autónomo del Biobío. Si el gobierno regional del Biobío interpone una querella criminal, él adquiere la calidad de interviniente. Vale decir, el gobernador regional y su entorno Tiene acceso a la carpeta. tiene acceso a la carpeta investigativa. A mí no me parecería prudente que se querellaran, porque son eventualmente los imputados, Claro. y esa exclusión de querellante, por ejemplo, Quieren desmarcarse del problema. es lo que se da en el norte. Y entonces No, la no querella tienen que puso acceso a Camila la querella, Polisi eso contra depende su del pololo. Ministerio Público cómo le da acceso. Pero tienen la calidad interviniente. Eso es lo que pasa, por ejemplo, Claro. en el Pero norte no hoy día acceso a todo. con Democracia Viva, donde Revolución Democrática, el partido que está involucrado en esa materia, sus militantes, Se creyó, es claro. querellante. Y lo que se está solicitando hoy día ante el juzgado de garantía de Antofagasta es que se les excluya de la calidad de querellante. Es súper interesante ¿Te eso fijas? porque en es un este tema caso, más técnico, entonces, pero es importante. Es súper- Camila Polisi, después de estos audios que hemos escuchado, ella se querelló ayer en la mañana contra su ex pololo, o no sé si será, no A tengo esta idea, altura, el señor entonces. Polanco, se querelló por estafa, apropiación indebida y falsificación de instrumento público. Y, entonces, claro, evidentemente, después de los audios, yo me imagino que el tribunal dirá, sabe que no es admisible su querella, porque usted... O la excluyo de la calidad de querellante. Claro. Porque ella, en esa calidad de querellante, también podría tener acceso a A la todo lo que carpeta. tiene A que su ver la carpeta investigación. investigativa. Entonces es una estrategia. Por eso, por el derecho de defensa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el tribunal? Rechazar la admisibilidad de esa querella, su calidad de interviniente. Y ha sucedido en otros casos en donde ella pasó aquí en la Municipalidad de Santiago, ¿se acuerdan? Que la Municipalidad de Santiago era querellante, el tribunal le dijo, no. Usted es imputada, no querellante, no juega un rol activo Claro. en el proceso criminal, sino que Claro. meramente pasivo, y por consiguiente no les doy acceso a la carpeta Sí. investigativa ni para solicitar diligencias. A mí aquí me preocupa- Yo confío, disculpa Germán, y con esto termino, en el fiscal Ángel Valencia, que ha dado muestras de seriedad y responsabilidad, en el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la persecución criminal, en que efectivamente haga su pega y la haga bien. Después de 8 años de durmiendo y aletargamiento del Ministerio Público, existe una real oportunidad para que la opinión pública entienda el rol de un Ministerio Público con las mangas arremangadas y trabajando en pos de terminar con la impunidad. A ver, mira, oye, a mí me gustaría aportar. Primero, también tengo de verdad una gran confianza en el nuevo fiscal nacional. Yo creo que él está poniéndole un sello al Ministerio Público que va a comenzar a tener buenos resultados, ¿ya? Sin embargo, creo que aquí no estamos solo frente a un caso puntual, porque hoy día hablamos del caso Lencería, de la señora Polisi, y parece que esto fuera un caso puntual. Y en realidad estamos frente a casos en todo el país, ¿ya? Partiendo por Democracia Viva, ¿ya? Lo que hemos visto también desde el tema del Ministerio de Desarrollo Social, lo que hemos visto puntualmente con la desaparición de computadores en distintas entidades El públicas. caso Coffee Break, ayer el Entonces, caso Manicure. de verdad que aquí lo que hay que hacer, también yo creo, es fortalecer el Ministerio Público, poner las querellas. Yo sí creo que hay que poner querellas, y además todo el Ministerio Público ve si te da o no te da información, eso lo deciden ellos, ¿ya? Pero también creo que el presidente tiene una oportunidad de oro. Esta es una tremenda crisis, pero también es una tremenda oportunidad de cambiar las cosas de una vez por todas. Porque las chilenas y los chilenos no van a estar tranquilos si es que no hay un cambio estructural frente a la corrupción en nuestro país. Cambiarla rápido, alcalde, si resulta que si no se nos van a seguir metiendo por la ventana. ¿Hasta Sí, cuánto? Si ellos todavía tenían los pies en el barro y ni siquiera solucionaban un problema cuando ya querían presentar el proyecto para otro barrio. Si es Exactamente. impresentable, Para seguir avanzando. queremos escuchar otro audio. ¿Hay Aquí más también todavía? lo analizamos, ¿sí? Sí, Hay más. hay Mire. más. Hay harto más. Lo otro que me mencionó el administrador es que van a volver a subir los estándares de los requisitos de la fundación y van a pedir los 2 años de antigüedad. Pero, como la fundación, porque él pensaba que la de nosotros no tenía 2 años, pero como tiene los 2 años, dijo que igual ingresáramos los venezolanos lo antes posible. Pero no sé, ahora es la palabra que está... Yo cambié mi firma, porque tú falsificas firma, así que ya no voy a poder falsificarla. Yo veo que tú ingresaste algo, ¿cierto? Con mi firma y toda la web. ¿Por qué voy a poner tu firma en dónde? ¿Por qué hay Porque yo estoy en la fundación tuya, ¿cierto? Ya, pero por eso mismo estoy hablando de que si se va a ingresar o no lo reprobemos, eso estoy preguntando. Ahí está. Mire. Brutal. No solamente el que llama la atención cómo hablan Ella con tiene tanta una liviandad pelea. de cómo ellos falsifican firmas, porque uno dice, si a mí me dicen, no, es que tú me falsificaste la firma, y uno dice, no, yo no te la falsifiqué. Ella con toda naturalidad, no, que qué firma si la fundación es tuya. Pero además dicen ahí mismo, es que
¿cómo presentamos otro proyecto para otro barrio? Otro programa. Cuando ya tenían la escoba. Sí, yo la información que yo manejo cuando fuimos a Concepción, a mí me dijeron, aquí el problema con la gobernación es que internamente presionaban para pasarle plata en ti, la fundación, porque tenían planeado muchos más traspasos en el futuro. Claro, de la misma gobernación. Y que eran urgentes. Eran urgentes. Sí, no, y tenían que hacerlo rápido. Esto tenía que hacerse lo más rápido posible. Miren, Y ahí ella habla del administrador, que uno puede suponer que se trata del administrador regional. El señor Martínez, que ayer pudiera fue ser el formalizado administrador por regional, claro. Y también eso hace interesante que abran las cuentas corrientes para ver si el señor Martínez se llevó parte de una cometa con Es esto. que, claro. ¿cuál era la intención? ¿De ayudarla por buena onda? Claro. No, Ahora, es ser aquí, demasiado ingenuo. oye, le voy a agregar un pelito para la sopa. Yo sé que puede parecerles insignificante, pero desde mi punto de vista es crucial. También es importante que en Chile definitivamente consagremos lo que se denomina la muerte civil. No, porque no vaya a ser que esta señora, ¿ya?, que hemos visto todas estas grabaciones, termine zafando, ¿ya?, Y después con una sea pena muy candidata. pequeña, y resulta que después siga presentándose a candidata y después termine siendo la autoridad que destina y decide el fondo, el destino de los fondos. ¿Me entiendes o no? Entonces, también aquí hay un tema que hay que ir corrigiendo y mejorando rápidamente. Por ¿Qué es eso, la muerte civil? la muerte se denomina la muerte civil, que en el fondo no podrán presentarse a cargos públicos, ¿ya?, de elección popular durante el resto de su vida, ¿ya? Entonces, aquí tienes una persona que probablemente por el tipo de delito que tal vez se le termine imputando, y si terminan pintando la cancha, si terminan dando los cartones. Después de estos audios, alcalde, que ni siquiera ni de elección popular, ni de Mira, alta yo- dirección Es que pública, tenemos muy mala memoria. ni de presidente de curso, como dice Francesco. Mira, yo solo te digo que, aunque te parezca increíble, hay gente que después les compra, ¿ya? Sí. ¿Estamos? Bueno, Lo que yo nosotros creo tenemos es que muy mala memoria. la única manera de que todos los que están en lo público o todos los que se quieren involucrar en lo público sepan que no pueden meter las manos, no solo es la condena puntual penal, sino que también sepan que nunca más van a poder postular a un cargo público. Nunca más. ¿Me entiendes o no? Ni cargo con financiamiento fiscal. Claro. Porque pudiera ser que alguien no va al cargo, por ejemplo, de gobernador o de alcalde, pero también tiene que saber que no va a poder ser contratado ni en el municipio, ni en el gobierno regional, ni en el gobierno central. Claro. Hay dos cosas que hay que conjugar. Y a mí quiero que quede medianamente claro. Por eso yo hago el llamado a la transversalidad y no sacar provecho político de esto. Porque ninguno de los que estamos en política hoy día podemos responder ni meter las manos al fuego, incluso por nuestros propios militantes. Ojo, No, por eso con todo lo que está esta pasando. superioridad o mostrarnos impolutos como apuntando, no. Esto es un problema que de verdad hay que tomarlo con seriedad y responsabilidad. Todos estos delitos tienen que ser investigados, Pero hay que marcar tienen que el ser punto. sancionados, pero aparte de marcar el punto, también conocer que todos estos delitos tienen pena de presidio mayor en su grado medio, que es altísimo, hasta 15 años, Diputado, y que ¿tenemos además con la información? última reforma tienen asociados una pena accesoria de inhabilidad perpetua para cargos Lo públicos. podemos seguir Recordemos discutiendo. lo que pasaba en Coquimbo con el alcalde que después fue diputado. Diputado, ¿cierto? es que tenemos ¿Te fijáis? Por eso se información corrigió de la último norma. minuto. Tenemos información de último minuto porque hay otro protagonista de esta historia que es Matías Godoy, la persona que se autodenuncia y por la cual conocimos varios detalles. Y que aparece en esta Ahí conversación. está, de los audios. justamente. Y que debe Queremos escuchar el escucharlo. audio. Queremos escucharlo nuevamente porque tiene más detalles que comentar. Ah, sí. Eso de ahora recién. De ahora, de último minuto. Y yo debía tener cuidado, porque si pasaba algo grave relacionado con los dineros, yo iba a tener la responsabilidad por el hecho de ser representante legal. Sin perjuicio, que a esa fecha nunca tuve el control de los dineros de la OTEC. Agrego que en esa conversación, tal como se aprecia en el registro de audio, Camila me habló que después podíamos repartir los dineros, ya que ahora no lo iba a hacer con Sebastián y que yo debería sacar otra tarjeta. A lo que me negué rotundamente, pues yo, a diferencia de ellos, no soy un delincuente. De eso da cuenta el registro de audio que fue entregado a la Fiscalía desde el comienzo. Solo espero que se encuentre la verdad y he colaborado desde el comienzo con la investigación, pues he sido víctima del aprovechamiento y manipulación de Polanco y Polici, quienes se aprovecharon de que era una persona desempleada y con necesidades económicas. Agrego finalmente que Camila y Polanco me manipularon y se aprovecharon de mí, sabiendo que tenía estructuras de personalidad y trastornos de pánico, ansiedad, pensamientos suicidas y crisis constantes. Hago presente que en los audios se da cuenta que yo nunca quise esos dineros. Y eso. ¿Te sientes engañado por Camilo? No hablo nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
la declaración ahora del señor Godoy, Matías Godoy, que es socio de Polanco en la UTEC, ¿cierto? Claro. Brutal. Y dice que Representante legal. dijo que nunca tuvo acceso a la plata, nunca tuvo acceso a la tarjeta por la cual se gastaron la lencería y cuánta otra cosa más. ¿Y qué hacía Víctima entonces? de todo esto, ¿Qué dice. hacía ahí? ¿De que son todos víctimas ahora? Sí, Todos, po, pues. sí, son todos víctimas. Y de todos se aprovecharon. Lo que pasa es que da cuenta de su, disculpen que me vaya a otro tema, pero su calidad humana. O sea, los audios que degradan la forma en tratar a las personas más humildes o en su accionar, da cuenta que no tienen código de ninguna especie, ni siquiera entre ellos mismos. Y una vez sorprendidos, se empiezan a echar la culpa unos a otros, ya no pololeo, eres mi enemigo. No, es una bolsa pero de gato. yo lo guardaría con beneficio de inventario, como decimos los abogados, porque efectivamente quien presenta el audio, a mi entender, es el propio Godoy, con su autodenuncia, cuando se da cuenta en la OTEC. Entonces, ¿qué filtro o qué no filtro? Y esos audios dan cuenta de que él conocía efectivamente la forma de maniobrar, no solo por el lenguaje, sino por la forma en que ellos se van relacionando y vinculando. Claro, Yo ahí tendría cuidado, Claro. porque seguía ahí. así Pero como mire, Polizzi se presenta una querella para victimizarse, este otro caballero también hace denuncia, Claro, y esperemos la todos declaración de tratan de Polanco desmarcarse. imputándose. Esto es como de club. Y Hay un todos juego, fueron ¿quién es el embaucados. culpable? Todos mayordomo. fueron embaucados. Claro, y Pero el mire, mayordomo. ¿quieres saber más detalles? Vamos a tomar contacto con Pablo Becerra, que fue quien habló, me imagino, con este señor Godoy, que en Así esta es. oportunidad Matías Godoy no quiso dar su cara, pero entiendo además que leyó una especie de comunicado desde su celular, Pablo. Cuéntanos cómo fue eso. Claro, no quiso dar su cara ahora, pero ya lo conocemos todos, porque recordemos que Tele 13 había hablado ya hace algunas semanas en exclusiva con Matías Godoy, donde también ya en esta costumbre que tienen estas tres personas de echarse la culpa entre sí, algo que resulta bastante vergonzoso al oír el contenido de estos audios a los que Tele 13 accedió de manera exclusiva, y donde queda de manifiesto cómo ellos intentan, pese a sus diferencias que son notorias, hay una pelea ahí bastante cruda, entre ellos descalificaciones, pese a todo eso, queda de manifiesto que intentan ponerse de acuerdo. Y ahora se presentan todos como víctimas, ahí lo que decía Repe es real, porque nosotros estamos buscando de hecho y esperando ahora a que Sebastián Polanco también haga sus descargos presentándose como víctima. Será de Camila Polizzi y de Matías Godoy, porque Camila Polizzi, cuando presenta la querella, culpa a Sebastián Polanco y a Matías Godoy. Matías Godoy, cuando se defiende y lee este comunicado, presenta como victimarios de su persona a Camila Polizzi y a Sebastián Polanco. Ellos me utilizaron, dice, se aprovecharon de una persona que estaba desempleada, que sufre de crisis de pánico. Pues bien, ahora todo eso nosotros de hecho les ofrecemos el espacio para que ellos puedan defenderse ante la opinión pública, pero van a tener que explicarlo seguramente a la justicia. Yo los invito a que revisemos, de hecho, este registro que captamos durante esta mañana, donde Matías Godoy lee una declaración que le echa la culpa básicamente a las otras dos personas implicadas en los audios. Sí, Pablo, recién escuchamos ese audio, ahí ustedes me avisan si lo escuchamos nuevamente, pero ¿sabes qué pasa? Es que al final, oye, ¿para qué quiero enemigos si tengo estos amigos, po? O sea, en el peor momento se tratan de salvar solos. O sea, ni siquiera con ese valor de la amistad se quedan, porque además... Ni el amor, po. Ni el amor, ni la amistad, que no existe nada. Esto ha quebrado muchas parejas. Así parece. Pero mira, oye, otra cosa, y sobre todo que seguramente tú has hecho un recorrido en los barrios en donde estaba habitualmente Camila Polizzi, muy cercana, carismática, cariñosa, con tortita, llegaba ahí a los adultos mayores y resulta que ella sabe a dónde ir, porque resulta que son barrios muy vulnerables, de personas que además hay que considerar se sienten bien abandonadas por el Estado, y ella se aprovecha de ese abandono, y es tanto así que si nosotros nos indignamos, imagínate cómo se sienten ellos, Pablo, y probablemente has podido hablar quizás con algunos de ellos, porque se deben sentir, ellos sí que están utilizados, ellos sí que fueron manipulados, porque más encima, además que tienen que luchar todos los días con su vulnerabilidad y ese abandono por parte del Estado, los utilizan para sacar plata y resulta que ni siquiera les llega la ayuda y siguen igual o peor. Y se Es una burlan. burla. Si cuando los compadres dicen ya, o sea, que alguien vaya, que le pase un cartoncito de capacitación de alguna cuestión. Una falta de respeto enorme. burla. Pablo, ¿tú has tenido la posibilidad de conversar con ellos? Al menos sabes cuál es la sensación. Sí, mira, hemos conversado con gente que sí, se siente súper indignada, con mucha rabia.
Pero hay otras también que no deja de ser importante tomar en cuenta esto, que se sienten confundidos, muy contrariados, con mucha incertidumbre. ¿Saben por qué? Porque para ellos, que son personas de sectores vulnerables, que muchas veces tienen calles donde todavía se forma un barrial, donde la cancha está mala, y van y les pintan la cancha, ¿ya? Y ellos creen que eso es súper bueno. Claro. Les dan un cartón. Y lo agradecen. Y ellos creen que lograron un paso adelante para poder salir adelante, valga la redundancia. Sí. Pero después se enteran que lamentablemente esa es una mínima porción de la plata que tenía que llegar. Sí. Que la otra plata quedó en manos de otras personas y que más encima, por lo menos lo que se alcanza a evidenciar en estos audios del trabajo de Alfonso Concha, es que se pusieron de acuerdo para cuadrar la caja, porque después incluso en uno de los audios dicen, bueno, después la plata veamos cómo la repartimos, hay que ser vivos. En ese tipo de lenguaje se expresan para hablar de las personas que ellos se supone que iban a beneficiar y por las cuales ellos se comprometieron a trabajar. No, y delincuentes totalmente. Cuando además pensamos en estas personas que efectivamente se sentían, hoy por fin alguien se preocupa de nosotros, qué cariñosa esta persona en venir acá, además nos regala plantitas para nuestros barrios, y tanto así que ella hacía la pega, po. Y cuando le dijeron que tenía que rendir, y probablemente ustedes se acuerdan, pero no se rendía con boleta, una situación seria, sino que se iba a sacar fotos con estas personas, que también eran utilizadas para una especie de rendición. No, si hacíamos la pega, aquí está la foto, abrazado con los vecinos. Veamos por favor una de esas fotos, solamente para ejemplificar lo burdo de todo esto, y cómo utilizaba a estos vecinos. Ahí están. Entonces, por eso es doloroso, Pablo, porque estas personas que se sienten abandonadas, que tienen tantas necesidades, son utilizadas para que se lleven la plata a manos llenas, porque todavía hay 200 millones de pesos que están desaparecidos. Mira, dame un segundo. Es doloroso y además es importante. Sí, Pablo. Sí, porque mira, esa foto que tú estás mostrando, los consejeros regionales hace rato están diciendo que cuando se hacían las rendiciones mostraban puras fotos, que no mostraban ni un avance real. Entonces esas fotos tan bonitas también fueron una especie de intento de encubrir, de poder mostrar que se estaba avanzando con programas, pero la verdad es que habían canchas mal pintadas, ahí habían temas atrasados y finalmente una situación que es indignante porque afecta a barrios que son acá en Concepción emblemáticos, históricos y donde siempre ha vivido la gente que ha tenido mayores problemas. De hecho, barrios desde donde salieron algunas de estas personas que hoy día están involucradas en esta situación. Sí, así les devuelven la mano. Mira, si se deben sentir incluso tan traicionados. Muchas gracias, Pablo. Gracias, te vamos Pablo. a dejar para que sigas ahí reporteando y cualquier cosita tú nos cuentas. Retomamos el contacto. Si habla el señor Polanco, somos todos oídos. Sí, es que sabes que se deben sentir ellos tan traicionados, tan desilusionados, porque usted también, diputado que fue alcalde. Imagínense que ellos se posaban con cariño, abrazados, adultos contentos. mayores que siempre tienen muchos problemas porque tienen que comprar remedios, no les alcanza la jubilación, el barrio está como la mona, que son los lugares donde ellos también salen, por supuesto, a tomar el aire. Y sabes que lo que molesta, oye, y sabes lo que molesta también, porque con todo esto, de alguna manera, se va desvirtuando lo importante de que desde los gobiernos regionales y desde los municipios se generen políticas que son también de inclusión social con los adultos mayores, por ejemplo, ¿me entienden? ¿No? Porque, por ejemplo, alguien puede decir, mira las fotitos, pero oye, por ejemplo, nosotros tenemos un programa en que los llevamos en el tren del recuerdo a San Antonio. ¿Ya? Y ahí recuerdan cuando viajaban con sus padres, con sus abuelos, ¿me entiendes? Entonces, hay procesos que son muy importantes porque la soledad que muchas veces sufre un adulto mayor en su casa, porque lo han abandonado en algunos casos hasta sus hijos. Hay gente que no los pesca, ¿ya? Entonces, todos estos programas son sumamente importantes. Entonces, manipularlos para efectos de defraudar al fisco y robarte la plata, me parece que amerita un castigo. Se aprovechan de esa doble vulnerabilidad social y dinamitan la personal. confianza. Sí, ¿y sabe por qué dinamita la confianza? Porque puede ser que sea muy genial lo que vayan a hacer, qué sé yo, del mismo municipio o estas fundaciones. Pero ellos van a decir, ya, ¿y qué quieren conseguir? Mira, me traen aquí una torta, mira, nos traen plantita, ¿qué quieren? ¿Qué hay detrás de todo esto? Y eso es muy dañino. Porque, mira, a lo mejor van a existir y deben existir muchas policías o muchas personas que quieren exaccionar recursos públicos, pero aquí también hay que poner el foco en quien
formula o desarrolla ese proyecto. Hay profesionales que debieron haber visado, por ejemplo, ese ítem, capacitación para limpiar bancas o plantar plantas. Entonces, ahí hay un problema. No todos los gobiernos regionales, por eso le digo, no todos los gobiernos regionales son iguales. Por mucho que sea laxa la cláusula o que permite asignaciones directas, tú tienes que ceñirte al instructivo del Ministerio de Hacienda, que está vigente desde siempre, son 360 páginas de inversión de los fondos públicos, pero además tú tienes que ceñirte a la estrategia de desarrollo regional que está aprobada por el gobierno regional y por el Consejo Regional, así como los PLADECO en los municipios. Tú tienes que asociar cualquier inversión de recursos públicos, no es que el alcalde gaste la plata en lo que él quiera. Pero y ese es el problema que tenemos, la formulación del proyecto. Más control. Es que lo que pasa es que acá hay un tema que lo que está planteando el diputado, que tiene toda la razón. Bueno, ella cita los audios al administrador, ¿no es cierto? Sí. Como que el que le dice que ya preséntalo rápido nomás, hazlo de una. Claro, porque si yo... Aquí el gobernador, cuando lo entrevistamos, nos dijo que esto pasaba por una serie de controles internos y que finalmente él recibía la cuestión y firmaba. Los he hecho a todos. O sea, yo encuentro que uno no puede solamente firmar así nomás. Uno debería revisar. Y él dirá, bueno, pero es que son muchos los proyectos. Bueno, lo siento. Es que no podéis, es que por eso te digo que se pierde el respeto por la plata pública, porque hay un personaje también que en todos los gobiernos regionales existe por ley, que es el auditor interno, que está obligado por ley a hacer la fiscalización y el check de cada uno de estos cumplimientos. Entonces, ¿dónde están esos sumarios? Pero además que esto fue por urgencia, no sé, un despelote. Sí. Y además que me imagino que para intervenir en una plaza hay que preguntarle al municipio, ¿no? Sí, claro, el municipio es por ley el administrador de lo que se denominan bienes nacionales de uso público, entre ellos las plazas. Sí. ¿Ya? No obstante que hay en algunas áreas específicas que es el gobierno central el que debe invertir. Por ejemplo, las calles, son los SERVIU, los servicios de vivienda y urbanismo. Las plazas no. Sí, pero solo quiero hacer la paréntesis porque muchos vecinos van a decir, entonces el municipio es responsable de arreglar las calles. No, solamente en eventos que tienen un pequeño tamaño, los municipios lo que hacemos es bachear, pero postulamos a los experimentos participativos del gobierno central. Pero dicho sea... En este caso les deberían haber comunicado al municipio. Deberían de haberle pedido una autorización al municipio. Antes de la aprobación de los recursos para meterse en la plaza, tendrían que haber presentado junto con esto una autorización del municipio. Sí, deberían de haberle pedido permiso al municipio para intervenir la plaza. Nosotros entrevistamos al gobernador y según el gobernador tenía el antecedente que se le había consultado y estaba autorizado por el municipio. Perfecto. Bueno, se estaba autorizado, cumplieron con esa parte. Pero aquí hay algo más de fondo. Creo que aquí lo que se daña... Mira, el otro día también el fin de semana hubo una entrevista interesante que se le hizo al expresidente Frey. Y él dijo, cuidemos el alma de Chile. Cuando vemos estas cosas se daña el alma de Chile. Absolutamente. ¿Ya? Absolutamente. Todo. Y yo creo que aquí, de verdad, el presidente, cuando ayer dijo que también había algunos sinvergüenzas de su gobierno que se estaban aprovechando, esperamos también que haya acciones concretas para perseguir a esos sinvergüenzas. Porque lamentablemente, como bien dijo también Raúl, es obvio que ningún sector está impoluto en estas cosas. Pero los que estamos ejerciendo un cargo público, ¿ya? Tenemos que hacer respetar la ley y tenemos que perseguir a los sinvergüenzas. Sí, pues es que la indignación tiene que ir de la mano con la acción. Y eso es lo que uno espera. Y en estos casos en particular, donde hay una crisis de las instituciones y de confianza, uno no puede descartar absolutamente nada, y todo se tiene que investigar, caiga quien caiga, pero de verdad. Sí, pero oye, yo no veo caer a nadie, ¿eh? Bueno, han caído varios. Todos dicen caiga quien caiga y yo no veo caer a nadie. Han caído varios están presos. Yo no veo han caído varios. No, en este caso me refiero. Pero están detenidos, están detenidos dos. Está Ancalado y otro más detenido. Lo que no puede pasar es un acuerdo político que finalmente se traduzca en impunidad, sino que al revés, en castigo. Diputado, alcalde. Totalmente. Muy feliz cumpleaños, Rep. Esperamos la invitación. Fecha, hora y tenía. Fecha, hora y tenía, porque todos hablan del asado, del Rep, que aquí, que allá. Espérate. Primero. Quedaron de que nos iban a invitar al asado cuando ustedes asumieron aquí y se incorporaron al canal. No nos invitaron.